y apaga el audio. No, abajo, póngalo. Ajá. Toca la pantalla, en cualquier parte. Ahí ve donde está el micrófono. Sí, ya. Ajá, apaga. Compañeros, denme 3 minutos, es que estoy con una situación de la oficina. Ya iniciamos. Tranquilo, profe, gracias. Licenciatura y alguna por alrededor de el muelle en compañía de otras personas, entre las que se encuentra a poder jugar con otra persona en un momento determinado, tras mantener una discusión. Ok. Ya es que está lloviendo mucho aquí en la zona y vieras cómo está haciendo calor. Vean, la semana, bueno, antepasada creo que fue la última vez, habíamos quedado con lo que era el artículo 303, ¿verdad? De la acusación. Habíamos valorado que la acusación tenía que cumplir con una serie de requisitos, que era el cómo, cuándo, el lugar, para lograr establecer una debida imputación. Perdón, es que me están escribiendo por abajo. ¿No montó? Dale que el profe, ay, profe. Ya, disculpen. Vean, entonces habíamos concluido en eso, ¿verdad? Que el 303 es uno de los requisitos más importantes que establece el Código Procesal Penal. Y esos requisitos tienen que ser cumplidos no solamente por la acusación que realice el Ministerio Público, sino también el querellante, el actor civil. Inclusive, vamos a ver posteriormente cómo las pruebas remitidas a lo que es a la audiencia preliminar tienen que cumplir con una formalidad que establece la normativa. Bueno, hablamos de los datos que sirven para identificar al imputado. Bueno, ¿eso qué son? Las calidades del imputado propiamente. Esas calidades que es el número de cédula, el nombre completo, que el año que nació, los papás, a qué se dedica y ese tipo de cosas muchas veces se ejecutan o se realizan a través de la acusación del Ministerio Público. La relación precisa y circunstanciada, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea que el Ministerio Público procede a realizar la acusación respectiva del delito que se le viene atribuyendo. Y posteriormente, donde se ve inmerso el verbo de la calificación jurídica realizada. También la fundamentación de la acusación. ¿Qué es la fundamentación de la acusación? Así como hablamos de ese debido grado de probabilidad para el dictado de unas medidas cautelares, también ese grado de probabilidad se tiene que ver en la fundamentación de la acusación. ¿Por qué? Porque de la valoración de todos esos insumos probatorios, el fiscal, el querellante, el actor civil concluyen que efectivamente se cuenta con un grado de probabilidad para que esto sea conocido en una etapa posterior, como es un juicio oral y público. ¿Qué son esos elementos de convicción? Las pruebas documentales
que se tienen para el momento y que posteriormente lo que muchas veces llamamos en el tribunal de juicio es la prueba reina, ¿verdad? ¿Qué es esa prueba reina? La declaración de los testigos que lleguen a rectificar propiamente las actuaciones que se encuentran consignadas bajo la prueba documental. Posteriormente, el inciso C nos viene a hablar de los preceptos jurídicos aplicables. ¿Ok? ¿Cuáles son esos preceptos jurídicos? Uno, ya hay la acusación que se le viene a dar a esos hechos, ya sean de una violación calificada, un abuso sexual, un homicidio simple, homicidio culposo, robo agravado, y el ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. ¿Cuál es esa prueba? Bueno, la prueba documental que ha servido para determinar la investigación. Tenemos la prueba testimonial, que son los testigos que se van a ofrecer, y posteriormente contamos con la prueba material, que muchas veces son pericias que se obtienen o videos, fotografías, y tenemos la prueba pericial que también es ofrecida muchas veces en tipos de delitos sexuales, dictámenes de medicina legal, entre otras cosas más. Bueno, si es un homicidio culposo, prácticamente es un dictamen emitido por un departamento especializado en cuanto a la realización de ese tipo de pericias. Que ya cuando se cuenta con propiamente esos requisitos y se encuentra entablada la acusación, esto se va a remitir ¿a dónde? Al juzgado penal. ¿Qué se remite? Todo el expediente principal con la prueba documental, la acusación, que va a servir de insumo para que posteriormente sea señalada una audiencia preliminar. Vamos a ver. Hay 3 manos levantadas. Si gustan, van hablando. Okay, ¿alguien tiene alguna consulta? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta. Se establece que, bueno, de que cuando le hacen la comunicación a uno, le dan 5 días para que se pueda hacer lo del artículo 308. Ahora bien, el momento de presentar la querella, después de que a uno le dan la resolución o le envían la notificación para que uno se constituya como querellante y actor civil, tiene 10 días después de que se cumple el plazo de 3 días de esa notificación. Ajá. Pero el artículo, creo que 306, nos habla solo de la querella. ¿Corre igual plazo para la acción civil resarcitoria? Es correcto. Ya lo vamos a ver. Ok. Vean, tenemos el 304 que nos venía hablando Adrián del ofrecimiento de la prueba para el juicio. Lo que les venía diciendo que en la acusación lo que se va a establecer es la lista de los testigos, peritos, la indicación someramente que va a indicar cada uno. No es simplemente llegar a ofrecer un testigo y voy a ofrecer a, por ejemplo, Carolina Valverde para que se refiera sobre tal cosa. No, ya vamos a ver que la normativa tiene propiamente una serie de requisitos para ofrecerse. Pues, como les decía, también en la acusación se viene a presentar con la querella también, que muchas veces bajo el principio de comunidad de la prueba, ¿cómo es que se llama? La prueba que utiliza el Ministerio Público es la misma que va a utilizar el querellante, o el querellante puede ofrecer alguna prueba además. De igual manera, el actor civil. Cuando se trata de este tipo de situaciones que hay testigos protegidos, veamos, el Ministerio Público, el querellante le solicitarán al juez que adopte las medidas necesarias para la protección procesal del testigo o la víctima, según el caso, que se continúe con la protección ya acordada hasta sentencia firme. Esto muchas veces pasa cuando hay un testigo protegido. Cuando existe un testigo protegido, por lo general, eso se mantiene bajo un sobre y se mantiene sellado hasta la etapa de juicio. Entonces se tiene que documentar que la fiscalía, en este caso, por decirlo así, tiene un testigo protegido y que se dará a conocer hasta la respectiva
etapa de juicio. Importante, vean que contamos con el artículo 305. Vamos a ver, es que me parecen las manos levantadas. Ya pude ver. Cristian. Cristian, ¿quieres decir algo? Francisco. Maximiliano. Buenas noches. Hay un micrófono S- por ahí, profe. sí, John, más que todo estaba viendo el asunto de los testigos y la protección, pero ¿vos me podrías explicar más a profundidad cómo funciona el testigo de la corona? Bueno, el testigo de la corona es, bueno, se lo voy a explicar con un caso. Sí, por favor, creo que Me recuerdo- ejemplificándolo sería mejor. Sí, que me recuerdo como lo vi en su debido momento, ¿verdad? Ustedes se recuerdan el robo de la droga en los tribunales de Golfito. Sí, claro. Ok, había un testigo de la corona. Ese testigo de la corona era un oficial de fuerza pública. Entonces, la identidad de él siempre se mantuvo protegida hasta la etapa de juicio. Por lo general, el Ministerio Público siempre lleva ese tipo de testigo, no revela credenciales, no revela nada y eso va en un sobresellado. Y nada más se mantiene bajo la acusación, así lo vi, que se identifica como un testigo protegido. Eso es lo que te puedo decir. Me tocó verlo en otro juicio que tuvimos en Golfito por un robo agravado. Era una organización que andaba asaltando casas y resulta que cuando ingresaron a una casa de un extranjero, un estadounidense, en horas de la madrugada, había una persona en el corredor y observó a todos los imputados sustrayendo los objetos de la casa y cómo ingresaron de forma violenta. Pero desde la audiencia preliminar, las partes habían alegado en su debido momento que con respecto al testigo protegido ocupaban información, porque podría llegar para ver cómo contrarrestar, ¿verdad? Ese efecto en cuanto a la defensa. Pero como se establece en el artículo, eso se mantiene en secreto hasta el día del juicio. Claro, muchas veces cuando pasan ese tipo de cosas, por lo general, muchas veces los imputados ya saben. Un caso, un criterio de oportunidad que se le había dado, creo que fue en el caso Ise Alcatel, donde se tuvo al señor de apellido Lobo, ¿verdad? Pero muchas veces cuando son ese tipo de testigos se trata de observar que sea una persona de menor rango, no de una mayor posición, ¿verdad? Dentro de la estructura criminal. Pero estaba hablando con un compañero de Punta Arenas que estaba realizando una audiencia un día de estos preliminar. Estaba realizando una audiencia preliminar un día de estos y me dijo que le ofrecieron un testigo protegido. Él no tenía idea cómo se ofrecía, o sea, qué hacer en la audiencia. Y lo que le consultó a otro compañero que después ya le explicó que lo que se tiene que recibir es eso, la información y mantenerse bajo el grado de confidencialidad. Si ustedes logran, Maximiliano, si usted logra ver que para eso el Poder Judicial tiene una oficina especializada, ¿verdad? Que es la atención a la víctima del delito del Ministerio Público. Pero cuando esa persona ingresa a esa oficina, por lo general tiene que aceptar todas las condiciones que estas personas le realizan. Muchas veces la mueven del lugar porque dependiendo de la gravedad de los hechos que se denunciaron o que presenció con el fin de solventar esa declaración hasta el plenario. Le respondí, Maxi, así. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, en el caso que usted mencionó de Alcatel, recuerdo si no me equivoco que en este momento el señor Lobo era parte de la acusación. Ahora, ¿qué elementos o qué características, no sé, solicita la fiscalía para pasar de ser un actor a ser ya un testigo protegido o un testigo de la corona? Muy buena pregunta, amigo, pero vieras que eso ya
quedaría bajo potestad del Ministerio Público. Sí te puedo decir de lo que le he preguntado, porque esa fue una inquietud que tuve en su debido momento con este tipo de situaciones. Sin embargo, la Fiscalía, lo que los compañeros me indicaron es que ellos valoran el tipo de información que se pueda ofrecer y que sea valorada por el Ministerio Público para no establecer tal vez una debida imputación. Por eso me recuerdo que a través de los medios de prensa, eso fue muy eh, interrogado Sí, estuvo muy en boga y Exacto. me acuerdo cuando estuvo esa situación Alcatel que estuvo muy en boga, y hubo mucha crítica con respecto a lo, inclusive como era un asunto tan novedoso en ese momento, Es correcto. se querían bajar la declaración de él indicando de que era un mejor interés para él, ¿verdad? Que era un Es asunto que le correcto. beneficiaba y que no era una prueba, ya que era parte, pero también se iba a beneficiar del testimonio que él daba. Entonces, Claro. me queda como, todavía tengo como esa duda al respecto de qué beneficio me da que un actor en un proceso este, se, pase ya de ser actor a un testigo de la corona, si es tanto lo que beneficia y mi fin, y si, si yo me voy a beneficiar, o sea, si yo me voy a beneficiar tanto, sé que ya no voy a ir a la cárcel o ya no voy a ser parte del proceso, ¿quién me dice que no voy a llegar a mentir? Sí, es correcto, porque en el caso de este señor, lo que se criticaba en su debido momento era que él era parte de la estructura, ¿verdad? Que se había acusado, porque no era, por decirlo, uno de los peones, sino una de las partes más altas que inclusive siempre estaba en las tratativas de los actos que se realizaron, ¿verdad? Según lo que se dice, porque no tengo conocimiento del expediente, pero eso es así lo que te podría explicar. De igual manera, si no finalizamos hoy, para la próxima, podría hablar con un profesor mío que sí ha llevado, tuvo dos casos así en que él defendía lo que era el testigo de la corona. Muchas gracias, John. Sí me quedó clara la explicación, le agradezco mucho. No, con mucho gusto. Francisco. Buenas noches. ¿Cómo me le va, Francisco? ¿Todo bien? Muy bien, usted, profe. Bien, por Aunque, dicha. aunque mi participación está un poco tardía, No, sí, viera que sí quisiera hacer unos comentarios. Yo soy abogado de la vieja guardia. Entonces, uno ha tenido mucha experiencia en estos tipos de procesos penales y cada día uno encuentra algo. Con respecto a la acción civil resarcitoria y la querella, me dejó sorprendido que el Ministerio Público está aceptando que el representante de la Procuraduría haga una sola lectura con una pequeña diferencia en la parte final con respecto a la acción civil resarcitoria y a la querella. Punto y aparte. El otro comentario, profe, es que antes de entrar a la audiencia preliminar, pues el juez penal dice que si hay posibilidad de una conciliación, ¿verdad? O de una medida alternativa, ¿verdad? Y es ahí pues donde podemos entrar o presentar un arreglo extrajudicial entre las partes, depende del delito, ¿verdad? Donde podemos luego, si no tenemos nada que ofrecer con respecto a una medida alternativa, pues entonces analizar y ver si existe una actividad procesal defectuosa y protesta, ¿verdad? Y de igual forma, ver si hay una solicitud de sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Y luego es importante resaltar que si ha habido ausencia de parte del Ministerio Público porque no ha dado la audiencia respectiva a un peritaje, pues había que proponer pues el remedio procesal de que se regrese a la prosecución del delito, cosa que no se puede, ¿verdad? Entonces es una de las acciones
que se debe de tener en cuenta. Pero en cada juzgado, en cada juzgado penal, las situaciones son completamente diferentes. En eso yo tengo que tenerlo muy presente, ¿verdad? Y pues si hay una ausencia, pues habría que pedir en ese caso, pues presentar la actividad procesal defectuosa, ¿verdad? Entonces, y quería hacerle otro comentario con respecto al testigo de la corona, muy usado como el testigo estrella por el Ministerio Público. Es otro adjetivo que se le da, profe. Eso es para, especialmente mis comentarios para los incorporados recientemente, ¿verdad? Para que pues tengan en cuenta esa situación. Voy a comentarle una experiencia que yo tuve con una representante del Ministerio Público en la audiencia preliminar, ¿verdad? Que íbamos a llegar a una suspensión del proceso a prueba y resulta que se nos dio, ella desconocía el concurso real retrospectivo con respecto a los antecedentes penales y ahí, bueno, gracias a Dios yo conocía de esa figura penal, pero el Ministerio Público se me opuso, alegó, pues en este particular, pues el juzgado penal, pues sí me dio a mí la razón porque no me dejaba aprobar o pasar a la medida alternativa porque había, eh, porque había anotaciones en la hoja de juzgamiento y es ahí donde yo le dije, pues mire, debe tomarse en cuenta el concurso real retrospectivo. No quiero cansar, profe, más cualquier comentario, pues ahora continúo. Perfecto, don Francisco. No, es muy atinado lo que usted dice. En la audiencia preliminar pueden pasar muchas cosas y vieras que sí, a mí me ha pasado muchas veces porque parte de las obligaciones es preguntar, no incitar, se dice, ¿verdad? Pero uno le pregunta a las partes si existe la posibilidad de una salida alterna y muchas veces me han dicho de que no se puede porque cuenta con antecedentes y yo le digo, no, pero es que aplica el concurso retrospectivo, ¿verdad? Es algo que muchas veces las personas no manejan, pero con respecto a las excepciones y cuestiones que se pueden presentar en la audiencia preliminar también, solo que voy un poquitico más atrás y ya voy a llegar a ese punto. Y el testigo de la corona, ¿verdad? Famosísimo testigo de la corona, sí se ha utilizado y tal vez comparto un poco la inquietud de su persona y Maximiliano, ¿verdad? Porque hay que valorar, bueno, no somos fiscales, ¿verdad? Para valorar a quién se le puede decir que sí o que no. Prácticamente a criterio de uno podríamos decir que el testigo de la corona sería para una persona que no estaría dentro de un rango de poder, por ejemplo, una estructura criminal, que sea uno de los líderes que pida ser testigo de la corona, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí es muy atinado, don Francisco, su comentario. Vean, con respecto a lo que decía don Francisco y que son cosas que pasan con respecto a las acciones civiles, querellas y eso, ustedes van a ver en el transcurso de los procesos penales que muchas veces la diferenciación entre la querella y la acción civil o la acusación es nada más un párrafo. Entonces, uno dice, mira, están utilizando prácticamente la misma prueba, pero lo que se desprende o lo que la diferencia es nada más en cuanto a los daños respectivos y lo que sería la respectiva fundamentación. Vean que, como veníamos hablando, el 303 de lo que se podía hacer, contamos con el 305, que nos establece una acusación alternativa subsidiaria. ¿Qué es eso? Una acusación alternativa subsidiaria. Eso lo que quiere indicarnos es propiamente de que si están visualizando la presentación. Sí, claro. Sí, profesor. Sí, señor. Es que tengo aquí un cuadrito abierto, entonces no sabía si estaba interrumpiendo la visualización, como estoy compartiendo pantalla. Vean, muchas gracias. La acusación alternativa o subsidiaria lo que quiere decir es que cuando el Ministerio Público
considera que los hechos que se vienen denunciando por parte de la parte ofendida o el agraviado pueden encajar en dos tipos penales completamente diferentes. Un ejemplo de eso, bueno, ya tenemos que podría ser un robo agravado o lo ven como un hurto agravado, entonces dependiendo la caracterización de los hechos, si puede encajar entre un tipo penal o no. Un ejemplo de estos, una vez cuando estaba en el tribunal de juicio de Golfito, hubo un señor que lo acusaron por un homicidio doloso, pero se planteó una acusación por un homicidio culposo también. Doloso porque se daba a entender de que él, de una forma despectiva, por decirlo así, llegó y le disparó a una persona, pero también de lo que era la ampliación de la indagatoria, el señor indicó que donde él iba caminando por una vegetación de su propiedad y que había ingresado el imputado a robarle unos limones, él se tropezó en una raíz de un árbol y donde cayó, tuvo, como decirlo, un movimiento reflejo y detonó el arma. Entonces, de ahí, lo pegó en el pecho, ¿verdad? Y falleció. Entonces, no se sabía precisamente qué tipo de acusación realizar. Entonces, la fiscalía presenta una acusación principal por un delito de homicidio y doloso, ¿verdad? Y el otro fue por un homicidio culposo. Eso no solamente con ese tipo de situaciones, sino también se puede dar alrededor de diferentes tipos. Por ejemplo, una vez que estábamos hablando con Erna del tipo de si del abuso sexual, si tocar o si, ¿cómo les digo? Si lamer es un abuso sexual o podría ser considerado un delito de violación, porque tenemos presente lo que se ha venido estableciendo, lo que es la violación vulvar, ¿verdad? No es necesariamente el ingreso de un objeto del pene o de cualquier cosa, sino como establecía la normativa, sino que se ha venido desarrollando lo que es la violación vulvar. Entonces, podríamos decir que podría encajar en un delito de abuso sexual o en un delito de violación. Esos son dos tipos de una acusación principal y una acusación subsidiaria. Y eso lo puede realizar no solamente el Ministerio Público, sino también el querellante, si no sabe en qué encajar el tipo de los hechos acusados. Vean que el 303 viene a ser lo que nos acaba de referir el colega, como dice, de la vieja guardia, que es un aspecto muy importante, el 306, que dice que cuando se pone en conocimiento la acusación, se da el plazo de 3 días para que se constituya en querellante. Si esta persona dice que adicionalmente se le viene a otorgar un plazo de 10 días hábiles para que presente esa querella. Ok, vean que el 307 nos viene a hablar de la aplicación de la querella, son los 10 días siguientes. Y, de igual forma, para que amplíe o aclare la relación de los hechos respectivos, en un momento, de los hechos respectivos y ya, es que estaba apagando los micrófonos. La ampliación de los hechos respectivos, la acción jurídica y posteriormente también se ofrezca nueva prueba. ¿Qué pasa si el querellante en ese momento no contesta nada? Eso no quiere decir que se está dando una desestimación o por ejemplo, un desestimiento de lo que es la respectiva querella. Vean que el 6, 7 y 8 vienen en una misma concordancia con respecto a lo que es la querella, que el 308 nos viene a hablar de lo que es la acción civil resarcitoria, plazo de 5 días, concrete qué, sus pretensiones, qué es lo que pretende con ese proceso, un daño moral,
un daño patrimonial, indique la clase y forma de reparación que demanda y liquide el monto de los daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento, sin perjuicio de que posteriormente amplíe las consecuencias a futuro. También, ¿qué se debe realizar? Ofrecer la respectiva prueba para el juicio conforme a las exigencias de la acusación. ¿Qué es la acusación? El 303, que nos viene a establecer esos requisitos formales. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado y tener siempre presente lo que es el artículo 303, porque este viene a ser la base respectiva para lo que es la querella, la acción civil y la acusación fiscal. Una vez que la acusación se cuenta con la querella, hay que tener muy claro si la querella trae aspectos completamente diferentes o hechos completamente diferentes a los que tiene la acusación del Ministerio Público, el imputado tiene que ser indagado por los hechos de la respectiva querella. Cuando se pone la querella en conocimiento, tiene que ser indagado. Si tiene una nueva calificación o consideran que hay un nuevo delito, tiene que ser indagado. ¿Por qué? Porque si esto posteriormente se remite al juzgado penal, ¿qué va a pasar? Se va a volver a retrotraer el proceso para que se convalide esa actividad procesal defectuosa respectiva. Si vemos lo que es el tema de las querellas, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en veces las personas caen en la confusión en cuanto a las querellas. ¿Por qué? Porque contamos con varios tipos de querellas, por decirlo así. Deme un momento porque no sé qué toqué y no puedo mover el cuadro, me está tapando la presentación. Adrián, si gusta, me indica, mientras voy a ver cómo muevo el cuadro. Sí, profe. Con referencia a lo que es el artículo, estábamos anteriormente en la filmina anterior, de 306, 307 y 308. Nos habla de que la querella tiene que ser presentada en esos 10 días, la acción civil también. Al ser rechazadas por extemporaneidad a la hora de presentarse, y aún así pedirse el 308, la fiscalía está aceptando la acción civil, o es que se está cumpliendo nada más con un requisito de forma. Muchas veces lo que, digamos, desde el punto de vista, le puedo decir de lo que yo he visto, cuando las querellas son presentadas extemporáneamente, por lo general la fiscalía recibe, pone en conocimiento, al igual que la acción civil, y en la audiencia preliminar todo eso es alegado por parte de la defensa. Entonces, en ese sentido, sí tienen que tener mucho cuidado. Sería un argumento que se realizaría o se utilizaría para la audiencia preliminar, lo que sería la extemporaneidad, ¿verdad?, de la presentación de la querella y la acción civil. Ese aspecto contrario a cuando se presenta dentro del plazo, ¿verdad?, que se pone en conocimiento de las partes. ¿Me voy a entender, Adrián? Sí, claro que sí, profe. Y entonces, lo del 308, ¿a qué se referiría en ese caso? Ok, dame un momento para ver. Se debe poner en conocimiento de la acción civil. Porque a lo que tengo entendido es que el 308 más que todo se refiere a la acción civil. Se debe poner en conocimiento la acusación al actor civil resarcitorio. Sí, bueno, cuando la víctima se le pregunta si se quiere, cuando se comunica la querella, siempre se le indica a la víctima si se quiere constituir en querellante o en actor civil. Pero si ella ha indicado desde un inicio que sí, entonces por eso es que se le dice que se le pone en conocimiento. Muchas veces recuérdese que la acción civil también es delegada a la oficina de la defensa civil de la víctima. Entonces, se brinda el plazo respectivo para que proceda a dar sus pretensiones en cuanto a eso. Y todo esto es válido antes de la audiencia preliminar, ¿correcto? Es correcto. Ahora, profe,
En el caso de que la Yo creo que fiscalía, nos estamos adelantando porque no he llegado al 317, por eso he tratado de ir avanzando rápido. ok, con referente a esto último, de que se dice, se deberá ofrecer la prueba para el juicio oral, que es en esto de que se dice en este artículo del 308, cuando la fiscalía se le ha solicitado alguna prueba y no la ha dado, digamos, Ejecutado, no lo ha ajá, realizado. Ujú. sí, por poner un ejemplo, que se le solicita que se dé la orden para ser atendido en medicatura forense. Y si le han mandado correos y no lo han hecho, por poner un ejemplo. En la audiencia preliminar o en el escrito que se envía conforme al 308, se puede solicitar esas pruebas para que el juez en audiencia preliminar las dé. Amigo, vean, con respecto a eso que usted me dice, eso siempre pasa, muchas veces pasa. Lo que yo les indicaba la vez pasada es cuando ustedes, y Erna también lo dijo, que fue muchos años representante del Ministerio Público, cuando ustedes pasan esa situación, en el caso que sean querellantes o actores civiles, ocupen prueba por recabar que no ha ejecutado la fiscalía, la solicitan al juzgado penal. El juzgado penal le indica al Ministerio Público que recabe. También muchas veces pasa, dependiendo del tipo de delito, dependiendo de la prueba, que me ha tocado que querellantes o defensores me han solicitado prueba en audiencia preliminar y el despacho puede gestionarla en su debido momento. Gestionada esa prueba se pasa, nada más se ocuparían los resultados y que lleguen al tribunal de juicio. Pero si la fiscalía no le da paso a eso, se realiza la solicitud al juez penal para que el juez penal valore y lo ordene al Ministerio Público. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ahora vean que contamos con lo que ya veníamos hablando sobre lo que es la querella respectiva, que tenemos varios tipos, que yo les digo, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, hablan de querella, pero hay que ver qué tipo de querella, porque tenemos la querella por los delitos de difamación, que son los que, la querella, es que soy un poco, disperso. La querella de delitos contra el honor, que son las que los venimos a encontrar del artículo 145 al 155. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que ya conocemos, cuando un vecino ofende al otro o publican cuestiones en personas que les gusta publicar cosas en redes sociales, injurias, calumnias, difamación. Yo creo que estaba también, había uno más que era por la muerte, como que hablar mal, no recuerdo muy bien, como hablar mal de un difunto, algo así, que es lo que se establece en esos artículos. Y esta querella no se viene a presentar cuando es contra delitos contra el honor, esto no se presenta en el juzgado penal, esto se presenta ante el tribunal. La vez pasada nosotros nos habían presentado cuando estaba, no sé si era en el tribunal de Pavas o en el de Golfito, que presentaron una querella y era una narración de hechos. O sea, no imputaba, no cumplía con los artículos del 303, no contaba con las formalidades respectivas. ¿Y qué pasa cuando se presenta una querella contra delitos contra el honor? Y ahí, como establece el código, tiene que cumplir con las mismas formalidades del artículo 303. Cuando no se cumple, el tribunal rechaza de oficio. Vean que está la querella, el querellante en delitos de acción pública, que es la que vienen a encontrar del artículo 75 al 77 del Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son estos tipos de delitos? Se dividen en aquellos de acción pública, que son los más graves, como homicidios, lesiones, estafas, robos, violaciones y otros iguales o similares. Como aspecto importante, tienen que mantener claro que la víctima y su representante o el guardador, en caso de minoría,
podrán provocar la persecución penal, adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, o sea, seguir con el Ministerio Público en una sola o continuar con su ejercicio propiamente con un querellante. El mismo derecho tendrá cualquier persona contra funcionarios públicos. Un ejemplo de esto es para que ustedes me comprendan, en el caso ahora, caso Diamante, creo que fue, que eran licitaciones públicas, tengo entendido que una persona se apersonó al proceso, a una persona particular. Entonces, cuando son casos pues, de ese tipo de índole y figuran funcionarios públicos, una persona, si tiene derecho, puede, el mismo derecho tendrá cualquier persona contra funcionarios públicos, o sea, que se pueden apersonar al proceso. Entonces, es un caso sonado y una persona se apersonó. ¿Qué pasa con lo de las querellas? Como les decía, ¿verdad? Tiene que cumplir con el artículo de 313. Es por eso es que en veces hoy reitero y reitero con el artículo 303, porque si ustedes manejan ese artículo 303, a la hora de una audiencia preliminar, ustedes saben si está fundamentando, si está cumpliendo con los requisitos respectivos, si cumple con una debida imputación y si adquiere la formalidad respectiva para que eso sea elevado a un juicio oral y público. Dice, si el querellante ejerce la acción civil, deberá indicar el carácter que invoque y el daño cuya reparación, que era lo que veníamos hablando anteriormente. Vean que, como atención, que siempre anoto en cosas importantes que tal vez las personas pasan por desapercibidas, nos estaba hablando el colega sobre lo que es aspectos sobre la querella. El 77, 78 del procesal penal nos viene a hablar propiamente de la querella. Okay. La querella podrá ser formulada en el procedimiento preparatorio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Antes o cuando se encuentra en el Ministerio Público. El Ministerio Público rechazará la solicitud de constitución cuando el interesado no tenga legitimación, o sea, que la persona sea legitimada, tendrá que estar legitimada. Ya les voy a dar un ejemplo de esos. Informado el querellante del rechazo, podrá acudir dentro del tercer día ante el tribunal del procedimiento preparatorio para que resuelva el diferendo. Esto pasó en un homicidio culposo donde y un vehículo en una curva rayó y se topó una motocicleta de frente. Entonces, el de esa motocicleta iba con lesiones, pero producto de la colisión con esa motocicleta, atrás venía otra motocicleta. Entonces hubo como un daño colateral. Golpeó a la otra motocicleta y el otro falleció. Resulta que cuando llegó tránsito, llegaron las autoridades respectivas. Cruz Roja indicó que iban dos personas delicadas en la ambulancia y el oficial de tránsito consignó que él solo llegó y observó una motocicleta y un automóvil. Posteriormente, cuando el sujeto A, ¿verdad? Que fue el que colisionó con el auto, cobró conocimiento, lo entrevistaron y él dijo que él venía solo. Entonces, teníamos una persona con lesiones y por decirlo así, un fallecido que no se sabe dónde salió porque no se encontraba la motocicleta. Resulta que las personas del lugar donde observaron a otra motocicleta, lo que hicieron fue llevársela, seguro no contaba, supongo que no tenía permisos o nada. Entonces, se encontraba la persona entre el paradigma cuando se presentó la denuncia respectiva por el sujeto A, posteriormente se apersonó un querellante por el sujeto B que falleció, pero el querellante representaba los derechos de la pareja actual que tenía en común un hijo. Posteriormente se presentó la mamá de el fallecido y se le había indicado que ella no tenía legitimación, pero esta señora estaba a cargo de un hijo del fallecido.
Entonces, en representación de los derechos del menor, entonces sí contaba con la legitimación. ¿Ven? Entonces, las personas sí tienen que estar legitimadas para poder actuar. Un caso, después que vi, igual en un homicidio culposo, resulta que la persona presentó la querella y la acción civil, pero eso me pasó en Pavas, pero no había sido declarado como, no sé si me corrigen, porque civilista no soy muy bueno, el albacea dentro del proceso sucesorio. Entonces se rechazó la querella porque no se contaba con la legitimación y accesoriamente la acción civil. Pero somos claros en indicar que cuando esto pasa no quiere decir que se le esté supeditando el derecho para hacer los reclamos respectivos en otra vía correspondiente, o sea, que puede acudir a la vía civil. ¿Qué es el artículo 78 que nos viene a establecer ese desistimiento expreso? Ya que el querellante puede desistir en cualquier momento de la querella, o sea, en cualquier momento. Sin embargo, hay una serie de excepciones que cuando el querellante no cumple con su labor, va a tener una consecuencia, ¿verdad? Bueno, uno, la comunicación a la Fiscalía del Colegio de Abogados y posteriormente ya voy a indicar las otras. Vean que en este caso, cuando el querellante desiste de lo que sería la demanda, este tomará a cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión de lo que serían las costas procesales por la interposición del proceso, ¿verdad? A menos de que el tribunal estime que exista una razón plausible. Disculpen. Ya, disculpen. Max. Sí, mi estimado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La Bien, pregunta Max, es, ¿cómo me la digo? bien, ¿me escucha? Sí, señor. Gracias. La pregunta era sencilla. Si rechazan la acción civil, la querella, como dijo usted ahora, y está dentro del plazo, o no sé, se puede o sea, rehacer bien y volver a presentar, o digamos, ya no se podría volver a presentar. Si se rechazan, ¿en qué sentido, Max? Es que usted está hablando ahora que tal vez el Ministerio Público podría rechazar la querella. Entonces yo digo, bueno, tal vez porque no cumple con las formalidades o que está mal planteada o toda la, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar de si es posible rectificarle y volverla a presentar. Vean, cuando ese tipo de cuestiones pasa, yo he visto que los querellantes solicitan audiencia en juzgado penal. Eso siempre lo he visto. Solicitan audiencia con respecto a la querella. De igual manera, si la querella no cumple con las formalidades, solicitan y es rechazada por el Ministerio Público, solicitan audiencia. Entonces, lo que he visto en la práctica y lo que he escuchado es que muchas veces cuesta mucho que se rechace una querella y cuando se rechaza es por extemporaneidad, ¿verdad? Que la presentaron pasados los 10 días. Sin embargo, hay que tener cuidado porque cuando son casos muy viejos, se cuentan los 10 días, ¿verdad? Pero los calendarios cambian. Hay que ver si existen feriados y muchas veces no es por justificar, sino que los compañeros del Ministerio Público tienen muchos expedientes que tramitar y a todos se nos puede ir el conteo de los días. Pero si se rechaza bajo las formalidades, usted solicita al juzgado penal, ¿verdad? En cuanto a que dirima esa situación, como lo establecía la normativa. ¿Sí me expliqué, Max? Sí, señor, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Don Guillermo, buenas noches. Buenas noches, don John, ¿cómo me le va? Bien, usted, don Guillermo, ¿cómo está? Tal vez un comentario a lo que acaba de preguntar don Max. En mi señor. experiencia, John, algunos jueces penales le dan la oportunidad al querellante en la audiencia preliminar de corregir la querella, en caso que tuviera algún error. Lo mismo te pasa con la acusación. Si el fiscal presenta una acusación
en la audiencia preliminar y tiene algún error, normalmente el juez penal le da el chance para que la corrija. Es mi observación. Y en cuanto a lo mío, don John, una pregunta concreta, y perdona que me vaya a lo que es la querella privada. Delitos, el acoso sexual no está tipificado para personas mayores de edad en redes sociales. Se podría entrar por el 145 como ofensas al honor en un medio de comunicación. No le entendí, don Max. Don Guillermo, perdón. Me explico. En una La pregunta, supuesta, sí, la segunda. la segunda, Sí, bueno, es que sí, está lloviendo, disculpen, es que vieras cómo está lloviendo aquí en la zona sur, entonces me dificulta en veces escuchar bien. Disculpen. John, el asunto es este. Creo, y usted me dirá si estoy equivocado, que en nuestro Código Penal no está tipificado el acoso sexual contra persona mayor de edad, porque todos los acosos sexuales de nuestro código es contra personas menores de edad. Al no estar tipificado para personas mayores de edad, entraría como una querella privada por el 145. Don Guillermo, vieras que eso nunca lo he visto. Siempre entra tipificado. Contra persona mayor de edad, porque es que en todos los artículos que he revisado de acoso sexual en redes sociales, aparecen Ah, menores de edad. en redes sociales. Ajá, en redes Ah, sociales. es que me quedé yo, acoso sexual, pero es que no la había escuchado en redes sociales. Muy buena pregunta, nunca me ha pasado, pero no sé cómo, déjeme preguntarle a mi esposa si ella lo ha visto eso. El Porque acoso, el acoso sexual, ¿usted lo ha visto qué se hace en redes sociales? personas mayores de edad. ¿Cuál? Parte de los elementos del tipo penal, de los elementos objetivos del tipo penal, es que es acoso sexual. Dice que se maneja como acoso callejero. Mm, Sí, pero que no sí, viene previsto, así como usted lo dice. sí, porque, Ujú. porque el 145 sí calzaría por una querella privada por ofensas a dignidad de una Sí, persona ya en un entraría como medio una de querella privada. comunicación. Pero no en Ujú. ese tipo penal. Sí, pero no en ese tipo penal, como usted me estaba diciendo, como le entendí en su debido momento, pero sí sería con una querella privada. Claro, con Bueno, ese tipo, contra el honor, ¿verdad? Hay que tener ajá. mucho cuidado con este tipo de delitos, porque sí les puedo decir algo. Cuando son imágenes o cuestiones en redes sociales, se entra a dudar sobre la identidad efectiva de la persona, ¿verdad? Porque podría tomar yo una foto de un Guillermo, utilizar el nombre de un Guillermo y suplantar su identidad, ¿verdad? Entonces, he visto que muchas veces lo que hacen es a través de notarios realizar un acta notarial sobre lo que ve y se ofrecen las capturas de las pantallas o de los pantallazos de Facebook, pero cuesta mucho acreditar la identidad de la persona, a excepción de que sea el perfil original de esa persona, ¿verdad? Y entrar a debatir, porque muchas veces ustedes ven que hay personas que hablan sin saber, ¿verdad? En redes sociales. Bueno, ahora eso es visto como un homicidio, se puede decir como un homicidio cibernético, ¿verdad? Las personas hablan de más, ofenden, inclusive matan a personas a través del tecleo y no consideran o no encajan en la responsabilidad que se tiene con lo que están estableciendo en un perfil, ¿verdad? Que sería efectivamente un delito ser una querella por difamación. Don Gilbert, buenas noches.
Hola, profe, un gran saludo a la distancia. Muchas gracias Igualmente. por disfrutando de sus clases. Profe, me llama poderosamente la atención el 77, lo que dijo usted con respecto a la legitimación. ¿Por qué el albacea no es aceptado si es el representante del difunto para todos los actos, es el representante legal? Y tanto es así que su cargo se inscribe en el registro como tal. Es que cuando no ha realizado el proceso de la albacea, es por eso. Porque si ya él está debidamente, es considerado el albacea, el representante del proceso, sí, él tiene la legitimidad. Pero en esos casos, en el caso que yo tuve, que no habían hecho el proceso, no tenía la legitimidad, la legitimación. Eso fue. O sea, no habían inscrito Nada, no habían hecho nada. pero aún así, vieras que aunque el cargo no esté inscrito, por ahí tengo una sentencia de segundo circuito, de que habla de no es necesario la inscripción. Lo que pasa es que uno, bueno, no es obligatoria, dice, pero lo que pasa es que uno, para efectos de curarse en salud, mejor la inscribe. Si puede facilitármela, se la agradezco. Esa sentencia. Claro, profe, con mucho gusto. Es de un monitorio cobraticio, sí, ¿verdad? Ajá, sí, tranquilo. Ok, Pero sí es bueno saber ese tipo de cosas, porque vieras que eso es son casos como complicados, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pero si es un hijo, ¿por qué no puede presentar la querella? Y yo en su debido momento me quedé pensando, pero ya el señor tenía, yo creo que eran 3 o 4 hijos, entonces, ¿quién era el representante al final? Si él representaba a uno, representaba a todos, entonces sí me habían indicado compañeros ya de mucha experiencia, ¿verdad? Porque uno a la par de ellos, uno dice que uno es un pollito apenas, ¿verdad? Entonces ellos me explicaban que por una cuestión de legitimación en cuanto al proceso que tenían que presentarse, que es el representante de la albacea. sí, profe, yo se la voy a llegar con mucho gusto. Muchas gracias. Vean el 79, nos viene a hablar propiamente el desistimiento tácito. ¿Qué pasa? El desistimiento tácito es lo que les decía, que se tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuándo se considera que la querella está desistida tácitamente? Bueno, que no se presenten a la declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba para cuya práctica sea necesaria su presencia. Luego de ser citado, ¿quién? El ofendido. A la audiencia preliminar, que el juzgado penal señale la audiencia preliminar y no se presente el querellante. Entonces se ve por desistida la querella y a la primera audiencia del debate se aleje la audiencia o no presente conclusiones. Eso yo nunca lo he visto. Vieran que, pero un profesor mío, Osvaldo Araya, él se dedica a mucho civil y él me dijo, John, ¿qué pasa cuando nunca me había pasado, pero no sé si estoy mal porque no llevo materia penal? ¿Qué pasa si la querellante no presenta conclusiones? Está desistida la querella. O si no se presenta esa primera audiencia al debate, ¿qué podemos entender debate? Que es la primera audiencia puede ser un día del juicio o otra posteriormente, ¿no? La primera audiencia del juicio. O sea, porque si se da inicio al juicio y no contamos con el querellante, y ahí prácticamente es un desistimiento. Se aleja la audiencia, no hay que hacer como mucha interpretación de eso, ¿verdad? O que no presente conclusiones, las conclusiones que se realizan al final del juicio oral y público. Claro, hay momentos procesales oportunos cuando hay incomparecencia, ¿verdad? Porque se debe acreditar esa incomparecencia en el plazo de 48 horas. Y esto exime no solamente de responsabilidad, sino también del desistimiento de la querella, porque si no justifica en ese plazo, ¿qué pasa? Se comunica al Colegio de Abogados propiamente a la Fiscalía. El tribunal
o el juzgado penal hace el desistimiento de oficio o a pedido de cualquiera de las partes intervinientes. Contra esta resolución que cabe solo recurso revocatorio, para que lo tengan presente. Si vemos el artículo 80, que nos viene a decir el artículo 80, que la presentación de la querella no viene a alterar en ningún momento la facultad que tiene el Ministerio Público. Entonces, a mí siempre me gusta indicar que siempre como aspecto de referencia, cuando ya se cuenta con una querella y estamos en la audiencia preliminar, si se ofrece un procedimiento abreviado, si hay querella y acción civil, por decirlo así, acusación del Ministerio Público, querella y acción civil, si el imputado quiere someterse a un procedimiento abreviado, si quiere someterse a una conciliación o una suspensión del proceso a prueba, el querellante y el actor civil tienen que estar de acuerdo. O sea, si el Ministerio Público dice, sí, yo estoy de acuerdo, pero las otras partes dicen que no, como dice mi abuela, en el pastel, ¿verdad? No se puede hacer nada. Entonces se continúa con el respectivo proceso y no se admitiría la salida alterna. Siempre tiene que contar con la anuencia del querellante. Vamos a ver qué dice aquí. Dice el deber de declarar como testigo. Ok, el hecho de que la persona o la víctima, que bueno, se le puede decir víctima cuando no se ha presentado la querella, pero si presenta querella el querellante, no le exime de que declare, ¿verdad? Al contrario, siempre va a tener que declarar. Ok, ya les dije eso. Vamos a ver. Audiencia preliminar. Eso lo vuelvo a repetir para que tengan siempre referente lo que es la importancia del 303. Ahora, ¿qué se puede hacer en una audiencia preliminar? Ahí está lo más importante de todo, ¿verdad? Valorándose el 303, las facultades de las partes. Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el querellante por defectos formales o sustanciales. ¿Cuál estamos hablando? Que no se cumpla con el artículo 303, que existe una actividad procesal defectuosa, que hay una violación al debido proceso, que no imputa la acusación o la querella, y que existen plazos extensos en cuanto a la acusación. Antes se ejecutaba mucho de la siguiente forma. Vamos a ver, don Adrián Valverde, dentro del mes de febrero del año 2018 y enero del 2019, procedió a, por ejemplo, a violar a la ofendida Adriana Ruiz en varias ocasiones. Entonces, ese espacio temporal no se encuentra delimitado, por lo que existiría una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque propiamente ese espacio temporal es demasiado amplio y viene a limitar un efectivo derecho de defensa. Chicos, disculpen que me están llamando del trabajo. Voy a suspender 3 minuticos.
Ahora sí, ya disculpen. Ok, tenemos el 317 ya propiamente, que es lo más importante de la audiencia preliminar, que ustedes vienen a objetar todo lo que está mal en el caso de que sean defensores, en el caso que sean querellantes, de igual manera se les otorga la palabra y, como establece el inciso B, oponer las excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Falta de competencia, falta de legitimación, actividades procesales defectuosas, como nos vinieron indicando los compañeros. También, como aspecto importante, se puede venir a solicitar el sobreseimiento definitivo, ya sea el definitivo, el provisional. Pueden solicitar la aplicación de medidas alternas. Ahora ustedes escucharon a un abogado hablar de eso, de que se propuso una conciliación, una suspensión, inclusive una reparación integral. Es importante que ver que no solamente, además de medidas alternas, sino que muchas veces por parte de los defensores se solicita la aplicación de un procedimiento abreviado. La aplicación del procedimiento abreviado dentro del juzgado penal, prácticamente el juez lo que hace es homologar ese procedimiento abreviado, por decirlo así, y remitirlo al tribunal de juicio, porque no tendríamos competencia para entrar a resolver sobre el fondo. También, por otro lado, en caso que no existan medidas alternas o procedimientos abreviados, se procede con la lectura respectiva de la acusación, la querella, la acción civil, se reciben las manifestaciones, se hace el ofrecimiento de las pruebas respectivas para el juicio, según con los requisitos que establece el 303, y plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación para el juicio. Recuérdense que dentro del mismo plazo, las partes deberán ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. Don Gilbert. Profe, sí, perdón, no lo entendí en el punto A, la extensión de los plazos. ¿Y podría repetirlo, por favor? Plazos demasiados extensos, dijo. A, violación al principio de defensa, porque los plazos son demasiado amplios. Cuando hay espacios temporales muy amplios, no sé si ustedes han visto que cuando son muchas veces delitos sexuales o delitos de violación, hay un espacio temporal muy amplio para cuando acusan. Ok, eso se tendría como una defensa, entonces. Disculpe, es que me estaba hablando mi esposa. Sí, no se preocupe, profesor. Le digo que eso podría tenerse entonces como una defensa. Sí, como una defensa, sí, porque el espacio temporal es demasiado amplio. Si yo le pregunto a usted ahorita, don Gilbert, ¿qué hizo usted estas fechas hace un año? Yo le digo que usted se robó un chocolate o que usted se robó un vehículo o No voy a que precisar. usted no se recuerda, ¿verdad? Si fuera un vehículo, uno lo recuerda por la iniciativa. Un chocolate no. Sí, pero es imposible, la memoria, conforme va pasando el tiempo, solo conserva espacios, solo conserva momentos específicos, pero en un espacio temporal tan amplio, es imposible decirle a una persona que se recuerde qué realizó el año pasado. Entonces, si yo le digo a usted, Gilbert, usted el año pasado se robó una billetera que tenía X persona en el escritorio, ¿cómo va a recordar usted qué hizo ese día? Sí, correcto, profe, pero entonces fíjate que a mí me Hay llama... un voto, perdón, hay un voto que lo hizo Chan en su debido momento cuando estaba en Santa Cruz. Es un voto muy bueno que habla sobre los espacios temporales. Ahí después se los facilito. Ok, profe, pero vieras que me llama poderosamente la atención ese inciso, profe, y lo que está diciendo usted, porque
Jay, imagínate que la justicia no es pronta y cumplida en cuanto a plazo se refiere. Entonces es muy susceptible ese punto para efectos bueno, depende de dónde tenga la puesta la camiseta, de qué lado está. Creo que más bien para las dos partes es contraproducente, tanto para la víctima como para el autor, perdón, ¿qué sería aquí? Bueno, las dos partes, pues, acusado y parte demandada. Sí, Demandante. para eso está la función del juez penal, ¿verdad? El juez penal debería como acaparar eso. Bueno, no puedo hablar por el trabajo que realizan los compañeros, al menos yo sí me apego a eso. Tal vez es que tengo una visión completamente diferente porque primero fui juez de juicio y uno decía, bueno, ¿cómo hacemos para calzar estos hechos de la ofendida con los hechos acusados? Entonces, muchas veces la gente no comprende que la acusación tiene que enlazarse con la prueba testimonial y la prueba documental. Porque ¿qué pasa si en el plenario la víctima viene a decir aspectos completamente, bueno, si en el plenario nos viene a decir en el juicio oral y público que el imputado no la violó, sino que lo que hizo fue abusarla sexualmente, o sea, tocamientos, nunca hubo una introducción ni nada en la cavidad vaginal o anal. Entonces, no podríamos hablar de un delito de violación cuando la prueba testimonial es completamente diferente, o sea, la calificación jurídica cambia, no había una correlación entre acusación y sentencia. Entonces, al ver ese tipo de situaciones en el tribunal, yo creo que uno llega más consciente al juzgado penal en delimitar, porque al final la acusación y la querella es como decirle al tribunal de juicio, vean señores, estas son las reglas y esto es lo que se está acusando. Entonces el tribunal nada más se enfoca en eso. Si se viene a estipular cuestiones completamente diferentes, el tribunal ya no hay correlación entre los hechos, la acusación. Sí, prácticamente la acusación, como dice mi esposa, viene a ser una garantía para las partes. Entonces, por eso siempre trato de ser muy insistente en la función que cumple realmente la audiencia preliminar. Claro, no podemos decir que en la audiencia preliminar el juez no puede dictar un sobreseimiento por eso. Eso es mentira, el juez puede hacerlo. Si el juez no pudiera dictar sobreseimientos definitivos en la audiencia preliminar, estaríamos desnaturalizando esta etapa. Si hay un espacio temporal así demasiado amplio, el deber del juez es dictar un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque está violentando el derecho de defensa. ¿Cómo le voy a decir a un imputado que se defienda de eso? Jamás, no se puede. Y ese tipo de situaciones tienen que ser alegadas en su debido momento por los defensores. Ahora, ¿qué es la conciliación? Muchas veces hemos tratado de escuchar o escuchamos que se puede plantear la conciliación dentro de la audiencia preliminar. Bueno, la conciliación se encuentra propiamente entre el artículo 7 y 36 del Código Procesal Penal. Esto es lo que venimos a conocer como las medidas alternas. Es cuando el juez le dice a las partes, bueno, antes de previamente abrir el audio, existe la posibilidad de la aplicación de una salida alterna, que tenemos la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, la reparación integral. Ya vamos a ver cada una de ellas de forma pausada para que puedan establecer las características respectivas. ¿Cuándo se puede aplicar una conciliación? Bueno, en las faltas o contravenciones, delitos de acción privada, delitos de acción pública, instancia privada, los que admitan la suspensión condicional de la pena, con penas no privativas de libertad, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las medidas alternas tienen que ser aplicadas en la audiencia preliminar. Sin embargo, ustedes pueden solicitar la aplicación de una medida alterna en el tribunal de juicio. Un ejemplo, ¿qué pasa? Y ustedes lo saben, no es un requisito de que el imputado o la ofendida se apersonen.
a la audiencia preliminar. Yo creo que es algo que se debería de corregir en el código, porque si fuera obligatoria la presencia del imputado como de la parte ofendida en la audiencia preliminar, muchos expedientes quedarían ahí a través de una medida alterna. Sin embargo, río revuelto, ganancia de pescadores. Muchas veces se presenta la ofendida o se presenta el imputado. Entonces, lo que he visto es que a través de una actividad procesal defectuosa de carácter relativo, se le solicita al tribunal que se dé la oportunidad de valorarse si existe una posibilidad de una salida alterna. De igual forma, en el tribunal de juicio se puede plantear el procedimiento abreviado. Son formas de hacer las cosas. ¿Qué tenemos con la conciliación? Bueno, delito de acción pública. Okay. ¿Qué tiene que ver esto? Que el imputado no se haya beneficiado con la conciliación en los últimos 5 años anteriores de la suspensión del proceso a prueba o de la reparación. Vean lo que estaba diciendo el colega ahora sobre el concurso real retrospectivo. ¿Qué pasa si el imputado cometió, para que comprendan el concurso real retrospectivo, el imputado cuenta con un antecedente del año 2015, con un antecedente del año 2016, 2017, 2018. Entonces estamos hablando 2015, 2016, 2017, 2018, con antecedentes, con anotaciones en la hoja de antecedentes penales. Y aparece con un antecedente del año 2013. Entonces estaríamos hablando 2013, 6 antecedentes, ¿verdad? No estamos indicando el 2014. Y se va para juicio, va a juicio el expediente y resulta que el expediente es del año 2014, pero los hechos sucedieron a final del año 2013. Entonces, la aplicación del concurso real retrospectivo, ¿qué nos quiere decir? Que se debe retroceder hasta el momento que sucedieron los hechos y verificar la condición que contaba el imputado. O sea, revisen nada más el expediente, ahí está la hoja de antecedentes. Si en ese momento el imputado tiene la hoja de antecedentes limpia, o sea, puede aplicar una salida alterna. Pero si nos vamos para el momento, al día de hoy actual, y se determina que es imputado, ustedes ven la hoja de antecedentes y el imputado aparece con varias anotaciones, ¿podrían aplicar la conciliación? No, porque ya fue beneficiado en 5 años anteriores. Entonces, en aplicación del concurso real retrospectivo, el imputado podría beneficiarse de esa medida alterna, porque para ese momento procesal, el mismo no contaba con antecedentes. Okay. También, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en el momento procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptan conciliarse. O sea, en el tribunal de juicio, lo que les hablaba, a través de una actividad procesal defectuosa relativa, podrá acordar en la conciliación el procedimiento de justicia restaurativa, o en el tribunal, si no se solicita la justicia restaurativa, ahí mismo se implantan las condiciones. Si las partes están de acuerdo, se homologa el respectivo acuerdo conciliatorio. Pero las conciliaciones muchas veces que se realizan en el despacho, un ejemplo de esos, se solicitan en veces medidas genéricas cuando hay problemas entre vecinos, que no lo moleste, perturbe o agrega por el plazo de 1 año. Siempre las condiciones son interpuestas por las partes deciden cuáles son las condiciones a conciliar. Una vez que se establecen las condiciones, ¿qué hace el juez? Prácticamente homologar, establecer un espacio temporal para la aplicación de ese acuerdo conciliatorio, que es de 1 año. La conciliación es por 1 año y se puede prorrogar por 6 meses más, pero no es que si el imputado se concilió bajo la condición de que tenía que pagar 3 millones de colones en el plazo de 1 año, y si el imputado ve que no puede cumplirlo porque se quedó sin trabajo, puede solicitar esa prórroga por 6 meses. Tiene que haber una justificación
porque si no cumple el imputado, ¿qué pasa? Se revoca la conciliación. Eso es lo que pasa y muchas veces le digo yo a los imputados cuando son sumas de dinero. Si usted pagó durante 11 meses y no pagó el mes 12 y no indicó nada, se revoca la conciliación y usted perdió la plata y se continúa con la persecución penal. Pero ¿qué pasa si el imputado cumple con el acuerdo conciliatorio y pasa el tiempo y nadie ha indicado nada? Ya al final el proceso es de las partes y si existe un incumplimiento tendría que ser pues un conocimiento por la parte ofendida o por el Ministerio Público. Y si no, se dicta el sobreseimiento definitivo por la extinción de la acción penal por conciliación. ¿Ok? Tenemos que, cuando se aplica la conciliación, ¿qué pasa con el proceso penal? Se suspende. Es una condición con la conciliación y si no cumple, se continúa con el proceso penal. ¿Se puede rechazar la conciliación por el juez? Claro que sí. Cuando ustedes vean que las partes no están en una misma condición. Una vez me plantearon una conciliación y que el imputado se comprometía a pagar 20 millones y no contaba con trabajo. O sea, no, la rechazo. Después había una conciliación, era como una disputa familiar y estaban solicitando o tratando dentro del acuerdo conciliatorio en materia penal por los hechos de la materia penal, estaban estableciendo montos de pensiones de pensiones, régimen de visitas y cosas que no es competencia de la materia penal. Se rechaza la conciliación. ¿Por qué? Porque se tiene que conciliar por los hechos que se atañen dentro de la respectiva causa penal. Y no se permite la conciliación cuando existan menores de edad. Entre los requisitos de la conciliación, tiene que ser aceptada por las partes de una forma libre, voluntaria. El juez siempre tiene que preguntar que no han sido presionados, ni coaccionados, ni amenazados. ¿Por qué? Porque estos serían propiamente unos requisitos de suma importancia en cuanto a la voluntad de las personas a aplicar la conciliación. Cuando sea el cumplimiento, pasado el tiempo o apenas se cumpla con las condiciones acordadas, se informa al despacho judicial y se dicta el sobreseimiento definitivo por la conciliación. Es importante que, como les dije, que cuando se establece el instituto de la conciliación, las partes o el imputado tiene que tener conocimiento que se le hace una anotación en la hoja de antecedentes penales por el plazo de 5 años y que no va a poder conciliar. Sin embargo, esa anotación no implica ninguna afectación para lo que son la hoja de antecedentes en cuanto a materia laboral. ¿Por qué? Porque la anotación es más que todo para el sistema judicial saber que el imputado se benefició de esa respectiva medida. Chicos, una pregunta. ¿Cuándo más tenemos clases? El 7. El 7. Sí. La otra semana. Es que no escucho muy bien. Déjenme para revisar. Si mal no recuerdo, profe, el día de mañana también, me parece, es de la ejecución de la pena. Vamos a ver, tenemos un momento. Voy a revisar. Según el correo que estoy revisando, dice que es audiencia preliminar, parte 3 y 4, miércoles 2 y martes 7. Y ejecución de la pena, parte 1 y 2, miércoles 8 y jueves 9. Ok, nos toca el 7. Entonces, ¿les parece si finalizamos hoy
acá, porque ya prácticamente lo que me queda es poco para finalizar con lo que sería la audiencia preliminar. Ok. Sí, está bien, perfecto, no hay problema. Profe, Nos vemos ¿Cuándo van a no hay pasar problema, profesor. la Buenas noches, presentación? profesor, que la pase bien, que repose. Muchas gracias. Cuando se Ando muere, nada toquecillo, más. cansadillo, como con dolor de cabeza, entonces mejor, ya falta poco. Y para establecer ya con los otros compañeros de ejecución de la pena, indicarles que ustedes siguen con ellos. Está bien, nos vemos el 7, si Dios lo permite. Que pasen buenas Bueno, noches. profe, buenas noches. Bueno, Muchas gracias, profe, buenas noches. gracias, Gusto. profe. Don John, Dime, todo bien, Walter. ¿todo bien, Walter? ¿Pura vida? Todo bien. Le voy a mandar un mensajillo para un chat ahí, para cualquier cosa ahí, mañana cuando tenga chance. Claro que sí. Está bien, muy amable, gracias. Nos hablamos. Pasen buenas noches. Igual. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.